En general, ahora con la moda bueno, no es tan moda y no es tan ahora, pero desde hace un tiempo a esta parte se puso en boga el uso de los microservicios. Y cuando tenemos una gran cantidad de microservicios, por consiguiente, también tenemos una gran cantidad de pruebas. Pero, y ahí empiezan los problemas. Los microservicios entre sí necesitan interactuar para obtener información o para realizar una determinada tarea. Necesito crear distintos escenarios de prueba. O sea, puede ser que uno se comunique con otro para obtener información o para persistir información. No importa qué situación, dos cajitas o dos APIs o dos microservicios o dos aplicaciones, como lo quieran ver, necesitan comunicarse. Ahora, yo también quiero que mis pruebas verifiquen qué pasa con la aplicación cuando hay latencia, o sea, cuando la comunicación entre la parte A y la parte B tardan una cantidad X de tiempo. Puede ser variable. Entonces, quiero ver si mi aplicación, ¿qué hace? Me devuelve una excepción, se queda ahí, lanza una excepción. Y también, de alguna manera, lo que busco es que no estén relacionadas con un lenguaje. O sea, la solución que vaya a hacer para hacer mis pruebas no estén asociadas a un lenguaje en particular porque, supongamos, tenemos la mitad de las aplicaciones en nuestra empresa que están usando Java y la otra mitad está usando Go o Rust. O sea que básicamente tenemos una separación o una segregación de stack tecnológico. Bueno, entonces, tenemos que hacer pruebas de integración y tenemos el problema de la interacción entre los microservicios. Entonces, ¿por qué de alguna manera no sería interesante o relevante crear mocks o stubs? Primero porque la idea es, si yo me comunico con la aplicación real, o sea, mi aplicación para las pruebas de integración usa otra aplicación, el problema es que ese escenario puede ser repetible dependiendo de ciertas cosas. Si yo inserto datos en la otra aplicación, bueno, ahí no sé qué tan repetible va a ser, porque si tenemos alguna clave unique o algo por el estilo, la primera vez va a andar el test, la segunda va a fallar. Entonces, ya no son repetibles. Entonces, lo que buscamos con los mocks es, ok, repetición, idempotencia. De alguna manera quiero cerrar, hacerlo como si fuera a aislar lo que yo quiero probar. El resto a mí no me interesa cómo funciona. Y esto no está conectado con ningún tipo de testing en particular. O sea, vos podrías hacerlo para los test de integración como para los test unitarios sin ningún tipo de problema. También, ¿por qué los haría, digamos, a nivel de test de integración? O sea, una caja comunicándose con otra, un microservicio con otro, porque de alguna manera yo quiero eliminar de la ecuación la latencia propia de la red. O sea, algo que yo no puedo controlar. O sea, que la red se caiga, que aquel microservicio se caiga. Entonces, quiero reducir ese problema al mínimo, más allá que después yo lo quiera simular en mi aplicación. ¿Y qué puede pasar? Estoy ejecutando mis pruebas de integración y eso interactúa con la aplicación real, por más que solo obtenga datos. Bueno, ¿qué pasa si de alguna manera falla el test? O sea, falla la comunicación. Entonces ahí van a fallar mis pruebas. Entonces dependo, sí o sí, siempre de algo más. Entonces tengo que de alguna manera achicar todos esos problemas a lo mínimo posible. ¿Cuáles son algunas de las posibles alternativas para solucionar esto? O sea, esto de las pruebas de integración y lo que serían los mocks. La opción 1 es Hoverfly, MicroRocks es otra, muy popular, Mockito y WireMock. Las que están sobre la izquierda, el problema que tienen es que están atados a ciertos lenguajes de programación, como todos los que están relacionados con la JVM. Ustedes podrían traspolar esto a cada uno de los frameworks o librerías de mocks que tienen para sus lenguajes de programación. Los de la derecha, en contraposición, son medio que agnósticos a lo que vos estás usando en tu aplicación o en tu empresa. Entonces, en esta charla vamos a hablar de WireMock. Entonces, ¿qué es WireMock? Bueno, primero lo que me permite crear es un HTTP server que genera mocks. O sea, yo le mando un request y dependiendo de la URL, si yo creé o no el mock o creé el mapping, me va a devolver X cosas.
puedo de alguna manera tener respuestas dinámicas dependiendo de lo que me pasen en el request. O sea, dependiendo de los parámetros o de los headers, yo podría activar un request o un response u otro. Puedo hacer como otras aplicaciones como Selenium o Playwright, puedo, digamos, decir, yo quiero simular o grabar todo el recorrido de estas comunicaciones que ocurren y que de alguna manera, como output de eso, me generen los mocks. O sea, no tengo ganas de desarrollar los mocks, o sea, los stubs de las URLs, o sea, de las APIs, y yo de alguna manera puedo escuchar lo que pasa en la red. Perfecto. Ahí ya tenemos un punto ganado. Si no, tendríamos que escribirlos a mano. Esto es agnóstico al lenguaje de programación. O sea, esta tool, si vos estás usando Go, Rust, Java, PHP y estás creando test de integración, la podés usar. Algunas cosas te lo permiten, digamos, usar dentro de lo que sería la aplicación o dentro de tu microservicio y en otros casos afuera. Puedo soportar de alguna manera ciertos delays o ciertos timeouts. O sea, puedo hacer la simulación de, ok, si te mandan todo bien, espera 5 segundos antes de responder. O revolver tal tipo de error. Esperá y devolver tal tipo de error. O sea, como que puedo simular cualquier comportamiento que podría llegar a tener la otra aplicación a la cual yo me voy a comunicar o mi aplicación se comunica. Y lo bueno es que es open source. Ahora, veamos un poco la comparación de estas cosas. O sea, tengo, más allá de que yo dije, ok, elegí Wiremock. ¿Y por qué Wiremock y no cualquiera de las otras? Mockito lo vamos a sacar de la ecuación porque básicamente es solo para test unitarios. No funciona, al menos que hagas ciertas cosas, no funciona para lo que es un test de integración, pero las otras 3 opciones sí funcionan para los test de integración. Entonces, bien documentado están todas. O sea, hay una excelente documentación en el sitio oficial. Hay una cantidad de recursos disponibles como para entender cada posible caso que uno quiera crear. Ahora, empiezan los problemas cuando nos decimos cuán grande es la comunidad de usuarios o de desarrolladores o de testers que usan estas herramientas. Y acá, Hoverfly no es tan popular. Wiremock es el claro ganador y MicroRocks es relativamente nuevo y está ganando, está subiendo en la cantidad de usuarios o desarrolladores que lo usan. Todavía es relativamente bajo en comparación a la cantidad de personas que usan Wiremock. Después, es fácil de poder escribir los mocks, de alguna manera, decir, a esta URL, con estos headers, con este método HTTP, devolveme esta respuesta. O hacer tal cosa. Bueno, eso en general, Hoverfly y Wiremock son o presentan una facilidad superior en comparación con MicroRocks. Todas, como mencioné antes, son agnósticas al lenguaje de programación. Y otra cosa que las diferencia es que básicamente Hoverfly no soporta múltiples protocolos de comunicación. O sea, yo quiero hacer una comunicación SOAP, REST, GSRP o GraphQL con MicroRocks o con Wiremock, yo lo podría hacer. O eventos, por ejemplo. El tema es que con las otras no lo puedo hacer. O sea, con Hoverfly no lo podría hacer. Al menos hasta la versión actual, que es cuando estoy hablando yo. Con respecto a las que tienen de alguna manera una opción a nivel UI, o sea que yo no tengo ganas de desarrollar nada, tengo ganas de que me aparezca una pantallita, poner las cosas, guardar y se terminó y sin hacer mucho más. Bueno, MicroRocks lo tiene nativo, o sea, vos te bajás la aplicación y automáticamente tenés la UI donde vos cargas los mocks, la URL y todo lo que vos querés hacer, te genera el Swagger, espectacular. Wiremock, en contraposición, la desarrollaron algunos de los usuarios que andaban dando vuelta de la comunidad. Dijo, bueno, che, esta herramienta es muy utilizada, ¿por qué de alguna manera no le generamos una UI que no la tiene? O sea, la versión open source no existe, digamos.